Bien, enseguida vamos a estar hablando ya de lo que ha ocurrido en la semana financiera, donde los mercados internacionales han tenido, movimientos negativos, básicamente a partir de presiones inflacionarias que, como siempre le comentamos, están de alguna manera definiendo nuevas subas de tasa de interés en los próximos meses por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos, a lo que se suma, distintas regiones que están con complicaciones serias, sobre todo Europa, que en materia energética realmente está teniendo un shock de oferta negativo, como se dice en economía, realmente muy significativo. Pero antes de hablar de eso, vamos a hacer referencia a la situación de los balnearios de la ciudad de Mar del Plata, siempre enfocándonos en lo que tiene que ver con el previaje 3 e incluso con la próxima temporada de verano, porque finalmente, por lo que es el periodo que abarca este previaje 3, que es en los meses de octubre y noviembre, los balnearios han quedado excluidos. Sobre este tema, Nelson Díaz Aguirre, de la Cámara de Balnearios a nivel local, conversaba con Javier Novoa de la siguiente manera. Sí, en esta oportunidad, lamentablemente, desde la primera reglamentación nosotros veíamos que no estábamos incluidos a partir de que se generaba para el periodo de temporada baja. En un principio era septiembre, octubre, noviembre, ahora quedó reglamentado para octubre y noviembre. Nuestra principal explotación de balnearios arranca por lo general el 1 de diciembre al 31 de marzo. Bueno, ya ahí estábamos afuera. Iniciamos algunas gestiones, estuvimos trabajando, viendo a ver si se podían ampliar esos periodos, si podía crecer el previaje. Sabemos que en lo que ha sucedido en los dos anteriores, en el 1 y en el 2, hubo casos en los que los plazos se estiraron un poquito más, porque realmente era muy bueno el plan y estaba funcionando, y la gente, la verdad, que lo consumía mucho. Entonces pensamos que podía suceder. La coyuntura del país también influye mucho y lamentablemente no entramos por ese tema. Uno entiende que la idea de este previaje es apuntar a mover el turismo fuera de la temporada alta, que ya tiene su propio movimiento. Pero imagino que tampoco se puede descuidar justamente la temporada de verano, ¿no? Por supuesto, la temporada de verano con el previaje tiene un empuje mayor. Nosotros creemos que el gobierno lo ha capitalizado bien, este servicio de previaje. El retorno que tiene a partir de todo lo que significa el gasto que la gente realiza con la tarjeta previaje, creemos que es funcional al sistema. Así que lamentablemente por ahora no, pero creemos que nosotros al menos no bajamos los brazos, creemos que puede haber alguna alternativa a mediano plazo con lo que es la temporada de verano. Se demoró mucho la llegada del mismo, ustedes no pudieron ingresar, hoteleros disconformes, gastronómicos disconformes, evidentemente no se ha manejado como los sectores esperaban, ¿no? No, claro, lamentablemente también el país ha pasado por estos distintos procesos que todos conocemos, que han dilatado esta situación, y lamentablemente hay sectores que les ha generado un perjuicio mayor, porque ellos estaban incluidos, estaban incorporados, proyectaban tenerlo y tenían demoradas muchas operaciones de gente que tenía intenciones de viajar en los periodos que correspondían, que quería reservar con anticipación, pero esperaba hacer su reserva para poder ingresar en el programa. Así que esto es lo que ha sucedido. Nelson, ¿cómo se arregla el balneario, el sector, para competir sin este tipo de promociones? Nosotros trabajamos habitualmente todas las temporadas sin esta gran posibilidad que nos acompañe, siempre lo hemos hecho. Tenemos propuestas de financiación, propuestas de contado, tratamos de ser lo más atractivo posible con la mayor cantidad de prestación posible. Así que esta temporada estamos tratando de ver qué podemos agregar, qué podemos trabajar, qué podemos mejorar en la prestación y en el servicio de cada uno de los balnearios. Y si bien, como decía Nelson Díaz Aguirre de la Cámara de Balnearios local, finalmente los balnearios no pudieron ingresar en esta etapa del previaje, sí de alguna manera van a tener un rebote a partir de lo que es la posibilidad de cómo se pueden aplicar los gastos del reintegro que hace el gobierno nacional, que se puede efectivizar hasta el cierre del mes de diciembre. Tenemos un segundo tramo de la charla de Javier Novoa con Nelson Díaz Aguirre, donde aquí hacemos referencia directa a las expectativas para la temporada de verano. La venta de carpas está arrancando a mediados de septiembre, los primeros días de octubre en la mayoría de los balnearios.
Y bueno, el armado sí nos lleva mucho tiempo, ya desde el 1 de septiembre hay balnearios que ya están empezando a trabajar, hay algunos contratos con el municipio de Concesiones que tienen que hacer una temporada intermedia y que tienen que abrir con una fracción del balneario un inicio antes del 1 de diciembre, entonces esos tienen que trabajar un poco con anticipación, así que bueno, nosotros estamos trabajando, el sector está trabajando, creemos que nuestra actividad va a andar muy bien esta temporada, esperamos que el marplatense, que es nuestro mejor cliente, nos vuelva a elegir como nos elige todos los años, y los turistas que vengan a la ciudad los estamos esperando. ¿Cómo está la relación con el municipio? Consulto en el aspecto de generar iniciativas, buscar nuevos incentivos para que el turista lo elija y aquel que ya vino decida volver otra vez. Bueno, el municipio a través del EMTUR está generando para lo que es la ciudad muchas acciones, lo hemos visto en lo que ha pasado el invierno, se van generando acciones nuevas que no estaban pautadas en la ciudad. Eso genera que el invierno tenga un movimiento importante y sabemos que también tienen programadas acciones como el Ironman, que son muy atractivas, y otro tipo de acciones para lo que es lo que vienen las fechas nuestras de temporada, ¿no? Hay un programa que busca establecer una zona de sombras móviles que va a estar a cargo del EMTUR y demás. ¿Eso atenta contra el trabajo de los balnearios o es algo complementario? Nosotros tratamos siempre de apoyar al municipio en las distintas gestiones, de tratar de que el municipio equipe las playas que están sin servicios, que los equipe con batería de servicios mínimos, algún gastronómico y accesibilidad, que es lo más importante. Los sanitarios, los baños, es algo fundamental, y hay playas que realmente han crecido, se han puesto muy lindas y no tienen ninguna prestación. Entonces, ¿qué sucede? Los marplatenses y los turistas deciden ubicarse en los frentes de los balnearios porque saben que nosotros tenemos baños públicos, tenemos gastronomía, tenemos servicios. Entonces creemos que esto es una buena alternativa para poder hacer crecer muchos sectores de la costa marplatense. Está enfocado mucho en el norte y creemos que si surge va a andar muy bien. Hablabas de los servicios, ya con el simple alquiler de la carpa o la sombrilla no alcanza para el turista. No. El turista hoy busca más prestación y se orienta en función de cómo es su grupo familiar, su entorno. Si hay chiquitos, buscan una recreación de kinder que sea importante, con docentes que la verdad estén a la altura de la situación. Buscan la tranquilidad, la comodidad y la confianza. Así que bueno, después hay otros para los mayores, hay spa, hay balnearios con piscina, hay actividades en piscina, o sea que la gente, en función de cómo está diagramado su grupo familiar, busca las distintas alternativas. Imagino que todo esto genera una refuncionalización del balneario, una readaptación del empresario de los balnearios para constantemente buscar nuevos atractivos, ¿no? Constantemente nos reinventamos, constantemente buscamos nuevas alternativas para proponerle a la gente. Queremos estar a la altura de la situación, a la altura de lo que la gente necesita, y creemos que esta temporada vamos a estar muy bien, y al menos estamos ya trabajando con mucha anticipación. Bien, después de este panorama en los balnearios locales, pasamos ahora sí a hablar de lo que ha sido la semana financiera, como siempre comenzando por el contexto internacional, donde hemos tenido una semana negativa para los principales índices de las bolsas de Estados Unidos y otras regiones del mundo. Hablamos concretamente de las bolsas desarrolladas, básicamente por lo que siempre comentábamos, ¿no? La expectativa de nuevas subas de tasa de interés por parte de la Reserva Federal, que habitualmente son un componente negativo para la evolución de los activos de riesgo. De cualquier manera, hacia el mediodía de este viernes, cuando estamos grabando este tramo de mercados y empresas, lo que estamos viendo es un rebote, una reacción más positiva de los mercados a partir de datos de empleo que se conocieron en los Estados Unidos y que, bueno, demuestran que el desempleo ha crecido ligeramente, con lo cual, bueno, comienza a dudarse acerca de la profundidad de los incrementos de tasa de la Reserva Federal. Pero vamos a ver cómo fue el movimiento de la semana, como siempre, con el apoyo de los gráficos. Y comenzamos por el dólar estadounidense, que continúa avanzando después de lo que fue la ruptura de esta gran zona de consolidación que fue desde los años 2016 hasta el corriente 2022, y como vemos el dólar continúa registrando máximos. Esta suba de la semana que cerramos el viernes termina siendo de 0,72%, es un nivel máximo desde el año 2002, y entre otras monedas se manifiesta muy claramente en el nivel del euro, que alcanza también mínimos de varios años sistemáticamente. Esto habitualmente no es un buen comportamiento pensando en los activos de riesgo. Habitualmente, cuando el dólar se fortalece,
tanto los commodities, pero especialmente las acciones en este momento, bueno, muestran debilidades o por lo menos tienen serias dificultades para sostener un proceso alcista continuado. Además, otro dato que viene de la mano de este fortalecimiento del dólar y que de algún modo tiene que ver con este tema clave de las tasas de interés en los Estados Unidos es la tasa del bono a 10 años, que es lo que estamos viendo ahora en pantalla, que después de haber tenido un recorte hasta hace algunas semanas, efectivamente se marcó un piso a principios del mes de agosto. Bueno, desde allí vuelve a atacar esta resistencia que venía del año 2018, que había sido techo a pesar de una frustrada salida alcista. Bueno, pero finalmente aquí el nivel de la tasa cayó por debajo de esta zona de 3.20, 3.25 y ahora nuevamente le está atacando, con lo cual, bueno, obviamente también la suba de tasa de interés es lo que está complicando conjuntamente con el fortalecimiento del dólar a los mercados de activos de riesgo, básicamente las acciones. Y es así que las principales bolsas del mundo continúan con la tendencia negativa que vienen mostrando desde el arranque del año. Aquí tenemos el índice Standard & Poor's 500, que comprende las 500 compañías de mayor capitalización bursátil en el mercado de los Estados Unidos. Y bueno, otra semana negativa, ¿no? Decíamos que había arrancado el viernes con una reacción positiva a partir de buenos datos del mercado de trabajo americano, pero finalmente ese buen desempeño finalmente termina siendo diluido, vuelven las ventas y la semana termina con una caída del 3,29% para el índice Standard & Poor's 500 que reconoció muy claramente, como mencionábamos un par de semanas atrás, la línea de tendencia bajista que viene desde los máximos que marcó a principios de año y también la media de 40 semanas que viene cayendo, es decir, tiene pendiente negativa, que suele ser un indicador de tendencia de medio y largo plazo muy importante. Así que todavía el mercado americano intentando hacer pie. Y decimos esto porque naturalmente la atención está focalizada en la zona de los mínimos que la bolsa americana alcanzó hacia mediados del mes de junio. Hay que ver si tiene éxito en el retesteo de estos mínimos, es decir, a partir de esta caída, o si por el contrario la baja puede continuar. Este es el gran dilema que hay hoy con respecto a las bolsas del mundo. Algo similar es lo que estamos viendo para el índice Nasdaq, que comprende principalmente acciones tecnológicas. El Nasdaq había superado en su momento la tendencia bajista, pero hizo techo contra la media de 40 semanas y a partir de ahí nuevamente la caída, esta semana en particular, 4,21% abajo el principal indicador de acciones tecnológicas. De aquí nos vamos a ver qué está ocurriendo en los mercados europeos y en este sentido, como siempre, repasamos esa evolución con el BGK, que es un fondo de acciones europeas que cotiza en Wall Street. Y bueno, claramente las acciones europeas continúan con una debilidad relativa importante, ¿no? Esta semana caída de 3,67%, y hay que decir que los mercados europeos cierran mucho antes que los mercados de Estados Unidos, con lo cual hay un traslado de la baja de las últimas 3-4 horas de negocio de Estados Unidos para la apertura de negocios en Europa del próximo lunes. Pero ya tenemos al BGK sobre los mínimos del mes de julio en este caso, con lo cual está clara que la debilidad relativa de los mercados europeos con respecto al americano es realmente relevante. Pasando a nuestra región, en América Latina tuvimos un recorte menor, también veníamos marcando, ¿no?, este tema de que las bolsas de la región están más firmes en términos relativos que los mercados desarrollados en esta última etapa, 2,43% abajo el ILF, que es un fondo que reúne a las corporaciones de países de la región, tratando de hacer pie también en este caso el ILF sobre el mínimo que habían alcanzado en el mes de julio, que había sido relativamente coincidente con el mínimo de las bolsas europeas, que ya están sobre esta zona. Esto demuestra la fortaleza relativa entre la bolsa de América Latina con respecto a la de Europa, en el sentido de que están sosteniendo las cotizaciones a pesar de las bajas bastante lejos del mínimo del mes de julio. Y por último, nos queda ver la bolsa argentina, que ha tenido una semana, le diría, prácticamente neutra, suba de 0,23% en dólares. Aquí estamos viendo el Merval en dólares de contado con liquidación. Aquí recordemos que al índice Merval le falta la jornada del día viernes, que fue bajista en los Estados Unidos, aunque hay acciones de nuestro país a través de la figura de los ADRs en Wall Street, que han logrado sostener tendencia positiva. Así que bueno, como venimos comentando en las últimas semanas, la atención está focalizada en esta zona de máximos, cercana a 500, 510 dólares, que ha sido techo en varias oportunidades, como usted ve, en este punto, en este punto, en este punto, y bueno, estamos nuevamente ahí sobre esta zona crítica que necesita ser superada para extender la recuperación de la bolsa argentina, que por supuesto tiene mucho para recuperar,
por lo que ha perdido desde los máximos de principios del año 2018. Así queda entonces el panorama de los principales mercados en este cierre de semana. Enseguida vamos a pasar a compartir la habitual charla semanal con la contadora Adriana Figliolo para hablar de algunos detalles más sobre lo que ha sido esta semana corta en la bolsa argentina, pero antes quería recordarles que el próximo 14 de septiembre estamos comenzando una nueva edición del curso para inversores bursátiles en Mar del Plata Bursátil. Esto tiene que ver con 10 reuniones, 10 encuentros, son clases semanales a través de doble modalidad, presencial y virtual, donde, bueno, básicamente lo que hacemos es presentar los distintos instrumentos de inversión que hay disponibles en la bolsa argentina, acciones, títulos públicos, CDRs y otros instrumentos que también resultan de interés para los inversores individuales e incluso para las empresas. Esto, le decía, comienza el próximo 14 de septiembre, así que todos aquellos interesados en recibir más informes o directamente realizar inscripciones pueden hacerlo a través de la dirección de correo electrónico cursos@mdpbursatil.com.ar o al teléfono 223-504-8884. Ahora sí, última pausa, mercados y empresas, y enseguida compartimos la habitual charla semanal con la contadora Adriana Figliolo. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursatil.com.ar. Los pluviales no producen basura. Nosotros nos ocupamos del mantenimiento. ¿Vos hacés tu parte? Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursatil.com.ar. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Personal. Al accionar los botones de alerta dan aviso a las fuerzas de seguridad para que concurran al lugar y se inicia el seguimiento a través del Sistema Municipal de Videovigilancia. Los comerciantes que deseen solicitar el botón de alerta pueden escribir a com@mardelplata.gov.ar. Municipalidad de General Pueyrredón. El gran astillero argentino es marplatense. Bien, último tramo del programa y tiempo entonces de compartir la charla semanal con la contadora Adriana Figliolo de Mar del Plata Bursátil con este resumen de lo que ha sido la semana en la bolsa argentina. Sí, hoy nos sorprendimos con esto de que no teníamos bolsas, por lo menos acá en la Argentina. Las bolsas de afuera, por lo menos lo que podemos ver es que no recibieron el impacto mal, por lo menos porque las acciones argentinas siguen para arriba. O sea, hoy hay un rebote en Wall Street que fue toda la semana corrigiendo y hoy vemos que hay una suba. Por supuesto que empezó más fuerte y ahora está como bajando un poco, pero bueno, sigue en el terreno positivo y las acciones argentinas se ven en alrededor del 2-3%. Es una tendencia que se mantuvo a lo largo del mes. O sea, si bien los mercados internacionales no fueron tan positivos, sí podemos decir que la bolsa
en el mes tuvo un buen desarrollo en el mes de agosto, y tuvo una ganancia en dólares, ya que el dólar estuvo tranquilo. Y estábamos observando la otra vez que dentro de lo que son las bolsas, Argentina estaba tan destruida que vos mirás y en el año está, ahora por ejemplo con esta baja de esta semana, está en el 12% anual en dólares. Mientras que los índices de Estados Unidos, podemos decir que están todos para abajo, o sea, tanto el Dow como el S&P, el índice Nasdaq. Es decir, que hay algo que está marcando que las acciones argentinas realmente estaban regaladas, porque si no, en este contexto no se justifica por qué ha subido la bolsa realmente. Así que bueno, eso es lo que podemos ver en cuanto a las acciones argentinas. Los bonos son un caso aparte, porque realmente no han tenido un desarrollo, o sea, no logran superar no hay una tendencia alcista. Sí, cuando estaban en el mínimo que fue en el mes de junio, pero no podemos decir que hay una tendencia alcista en los bonos como así se ven las acciones. Es decir, le siguen creyendo más al sector privado que al Estado. Y otra cosa que nosotros tuvimos bastante movimiento esta semana y que tiene bastante volumen lo que está haciendo, es el famoso bono dual que largó Massa hace 15 o 20 días, que hay interés porque, bueno, vencería después hay 3 emisiones, ¿no? En junio, julio y septiembre. Una está pensada para que sea después de las PASO. Y bueno, este bono tiene la particularidad de que te cubre o dólar o inflación, y el dólar es el dólar oficial, que es el que está retrasado, ¿no? Así que o te ajustan por dólar oficial o por inflación o por ser el que sea mayor. Entonces, teóricamente, si bien, bueno, la tasa que paga es mínima, te daría una cierta cobertura y hay muchos fondos, o sea, que realmente están entrando. Quizás no el público minorista, pero los mayoristas sí están volcándose bastante a este bono, que vence en el 2023. Y después, esta semana, otra cosa que está muy tranquilo es el dólar. Cualquier dólar financiero, o sea, estamos mirando tanto el MEP como el contado con liqui, realmente están tranquilos, están dentro de la línea de entre 2.82, 2.90, o sea, variando en esa franja de precios, pero se lo ve muy, muy, muy tranquilo. O sea, el mercado no está recalentado como en otros momentos, ni tampoco, claro, como está lateralizando, queda por estos lados. Y un poco estarán esperando a ver qué noticias tenemos si hay alguna buena noticia del viaje a Estados Unidos. Bueno, hay un montón de cosas que están abiertas, que se estará esperando un poco a ver cuál es la solución, ¿no? Está claro. Ahora, Diana, hablamos en las últimas charlas de las obligaciones negociables como una alternativa a los bonos públicos, porque está claro que los bonos no arrancan y hay muchas dudas ahí de cómo sigue la historia. En el caso de las obligaciones negociables que son bonos privados, ¿se sigue haciendo algo? ¿Hay algo interesante que hayas visto? Sí, hay muchos bonos que están dando tasas muy altas, inclusive estábamos viendo algunos que en su momento eran más riesgosos porque lo habían renegociado, como el de celulosa. Estamos viendo que quizás para celulosa está pasando un buen momento, porque la acción en bolsa también subió, estuvo subiendo estos 2 meses sin parar. Entonces, claro. Y hay muchas de estas obligaciones negociables, inclusive las de YPF, que pagan amortizaciones parciales. Entonces son interesantes porque cada 3 meses vos podés ir recuperando el capital. Entonces quizás una obligación negociable que vos elijas que sea vencimiento, que es larga, o sea que venza en el 26 o en el 24, pero en el medio te está pagando la amortización y las tasas son altas, entonces eso te está dando una tira anual de arriba del 10%. Esas serían, hay del 16 y del 20 con YPF. Pero bueno, habrá que ver qué pasa también con YPF, porque este mes también fue el papel que más subió en la bolsa, tuvo buenos resultados, anunció inversiones, entonces realmente tampoco podés decir que no las va a pagar. O sea, yo creo que se renegoció también en época de pandemia y eso, bueno, quedó o sea, pero realmente todavía lo que vemos es que cada vez que hay una amortización, o sea, recordando estos papeles que te decía que parecen más de riesgo, pero que pagan amortizaciones parciales, cuando llega el momento han pagado la renta y la amortización. Es decir, que no le vemos, o sea, vemos como que se están encaminando. Y después tenés, bueno, las más clásicas, que bueno, hay papeles que ya, obligaciones negociables que son tan seguras que ya te dan el 3, como Vista, por ejemplo, que hay una obligación de Vista que vence en el 2023, y que si bien la tasa es más alta, pero el tema es que lo estás pagando un sobreprecio, lo que te hace que la TIR
esté alrededor del 3,5, 4%. Y después las famosas que nosotros siempre recomendamos, las de Arcor, que son tasas de un 6% anual, es decir, se puede armar una cartera entre los más riesgosos y los menos riesgosos. Entonces, claro, en ese promedio creo que es interesante, inclusive se puede hacer hasta un escalonamiento de las rentas. Así que material hay para trabajar. Está claro. Bien, Adriana, gracias por tu tiempo como siempre entonces. Volvemos a charlar desde el lunes y vemos cómo sigue todo esto. Y después de la charla con Adriana y antes del cierre del programa, como siempre, el resumen de las principales variables financieras en el circuito argentino. Comenzamos por el dólar, donde el oficial sube 0,78%. Estamos teniendo una devaluación de aproximadamente el 1% semanal para el dólar oficial. Esto es lo que habilita el Banco Central, evidentemente con la intención de corregir la evolución del tipo de cambio al que se liquidan exportaciones e importaciones. El único dólar que sube esta semana es justamente el oficial, porque el resto de los mercados, los dólares financieros y el dólar marginal, todos con caídas. El MEP 1,16 abajo, 281 pesos por dólar. El contado con liquidación 288,74, 1,29 abajo. Y el blue 2,40% abajo, termina la semana en 285 pesos. En el caso de los bonos, movimientos menores para realmente la volatilidad que suelen tener los títulos públicos argentinos. Hablamos entonces de que el mejor desempeño entre los títulos en dólares con legislación nacional termina siendo esta semana para el Bonar 2030, que sube 0,23%, 22 dólares por lámina de 100, y el peor para el 2041, que termina en 24,50 y una caída del 2,58%. Y por último, el dato clave en esta coyuntura de la economía argentina, como siempre decimos, la evolución de las reservas internacionales del Banco Central. Ahí usted tiene los números de la tendencia, ¿no? Julio había mostrado una caída de más de 4.500 millones de dólares. Agosto finalizó el último jueves con una caída de 1.214 millones. Y este jueves, el primer día del mes de septiembre, el último día hábil que hemos tenido esta semana, el stock termina en 36.641 millones. Ahí, como usted ve, la pérdida que se ve entre el jueves y el miércoles, que cierra agosto, es de unos 90 millones de dólares. Decía en la apertura del programa que estamos viendo una caída diaria de unos 100 millones de dólares, lo que es realmente preocupante en la actual coyuntura. Por eso, como le comentaba ya desde la apertura del programa, toda la expectativa está puesta en el viaje de Sergio Massa a los Estados Unidos desde el arranque de la semana próxima, porque todavía resta concretar muchos de los anuncios, si no todos, de los que hizo en el arranque de su gestión, justamente con el objetivo de fortalecer el stock de reservas internacionales del Banco Central. Con este comentario estamos cerrando. Le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresa. Nos despedimos como hacemos habitualmente hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y buen fin de semana.